totalitarismo. Un gobierno totalitario no es el único parámetro de este fenómeno. El poder ilimitado también procede de un centro omnipresente. Esta fuerza domina por medio de la modificación de la conducta y el cambio de la identidad. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, la subversión a gran escala y a largo plazo en todo el mundo, así como la financiación de golpes de Estado orquestados por apoderados políticos del gobierno estadounidense, tanto como el uso, en caso de necesidad, de los escuadrones de la muerte para conseguir sus objetivos políticos, están legitimados por el sistema electoral diseñado para ampliar y fortalecer el poder imperial. Los planificadores imperiales han creado estados modelo, desprovistos de opositores consecuentes y abiertos a la farsa electoral de los políticos vasallos que representan los extremos hegelianos del poder en la sombra. Hoy hablaremos con el doctor y profesor emeritus de la Universidad de Binghamton, autor de más de 60 libros, James Petras. James, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Bueno, comandante, a sus órdenes. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre los acontecimientos en Venezuela. Maduro no está preparado. Él no está preparado para gobernar Venezuela. Venezuela, pues yo creo que hay mucho desacuerdo de la gente allá en cuanto a la política que hay del señor Maduro. ¿En Venezuela? Pues la verdad que no estoy informado de lo de esto de Venezuela. Supongo que será por lo de siempre, por el tema del chavismo, ¿no? Pues yo creo que quieren una mejoría para su país, algo de eso, pero no estoy muy enterado de las noticias de ahí. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre los levantamientos fascistas en Ucrania y Venezuela? Preguntemos a nuestro invitado. James. Las diferencias son pocos. El hecho es que los insurrectos en Venezuela buscan derrocar el gobierno, similarmente lo que pasó en Ucrania. Lo que pasa es que no tienen suficiente respaldo y no tienen un gobierno débil. El gobierno venezolano tiene bases sociales bien organizadas, sindicatos, organizaciones comunales, y también el respaldo del ejército y la Guardia Nacional. En Ucrania tenías un gobierno democráticamente elegido, pero muy corrupto, incapaz de movilizar sus apoyantes, y un gobierno simplemente buscando conciliar entre las cúpulas de OTAN y las cúpulas rusas. Entonces cayó entre las dos sillas, ni el apoyo popular ni el apoyo interno en el Estado. Y en Venezuela las cosas son diferentes, por lo menos hasta ahora. El gobierno tiene respaldo popular, tiene la autoridad de ser elegido y también tiene las Fuerzas Armadas respaldándolo. En este caso, siga gobernando y enfrentando la oposición. Una de las frases en clave que se escucha cada vez más en los medios de comunicación masivos, refiriéndose al gobierno legítimo de Venezuela, es el apelativo de comunista nazi. ¿Cómo puede servir el apelativo tan salvaje para motivar el despliegue general de simpatizantes terroristas? Si uno conoce la doctrina de Winston Churchill y John Wheeler Bennett, la doctrina que plantean al defender su preferencia por Adolfo Hitler, uno sabe que la élite no solo siente un odio especial por el progreso social y el desarrollo industrial de cualquier país, sino que son ellos
los que crearon a Hitler y juzgaron oportuno con el uso del apelativo de comunista nazi alcanzar dos objetivos con un único argumento: el de que el nazismo era un producto de la industria alemana en vez de ser el producto de la élite financiera mundial. Esta identificación dotada de una gran carga emocional de los industriales alemanes y cualquier otro país en vías de desarrollo con el nazismo se sale de los círculos de la inteligencia británica. En estos círculos, el término nazi significa esencialmente industrial alemán y es extensible a cualquier personaje influente o corriente política que está a favor de la industria y del progreso tecnológico, que se considera prácticamente lo mismo que un industrial alemán. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre la construcción del imperio de Estados Unidos en el periodo de 1980-2000 y después del 9/11? James? Durante los 90, los Estados Unidos podría combinar la hegemonía, la dominación, junto con procesos electorales, como uno puede ver en América Latina, donde podría conquistar la dominación a partir de gobernantes como Menem en Argentina, Cardoso en Brasil, Sánchez de Lozado en Bolivia, gobiernos neoliberales y que están dispuestos a colaborar con Estados Unidos en los foros internacionales. En los años del 2000 adelante, frente a nuevos gobiernos de centro izquierda, en un momento en que el neoliberalismo está totalmente desgastado, en el momento donde Washington no tiene ninguna propuesta económica para ofrecer los países competidores en el mundo, Washington tenía que utilizar el único ventaja comparativa que tenía, es el militarismo. También en los años 2000 el lobby israelita en Estados Unidos gana mucho más fuerza, particularmente en el sector de la política externa. Y a partir de estas fuerzas internas, incluso muchos representantes sionistas en el Consejo de Seguridad Nacional apoyaron guerras contra enemigos de Israel, utilizando las Fuerzas Armadas norteamericanas en Irak y apoyando el ataque a Libia y las amenazas al Líbano, etc. Entonces tenemos un gran cambio. Washington no puede dominar económicamente frente a la competencia con China. No puede ganar elecciones porque su propuesta global neoliberal está desprestigiada. Entonces, ahora está en la onda de imponer por la fuerza la hegemonía norteamericana. Ahora volvemos a la calle, preguntemos a la gente por qué Estados Unidos quiere aislar a Rusia. Yo creo que eso es muy fuerte, ¿no? También tienen compromisos ahí, cuestiones de intereses de todo tipo, así que, bueno, mi opinión yo creo que no va a valer mucho, pero sin embargo yo quiero decir que, como lo sigo diciendo y lo voy a decir siempre, de que la unión va a hacer que todas las cosas se vayan solucionando. No la guerra, no los disturbios que hay, eso no soluciona nada, al contrario, empeoran. Lo mejor es pues unirnos, tener un mismo pensamiento para que podamos salir adelante todos. Pues la verdad que sobre la política rusa no estamos muy informados por las noticias que vemos, simplemente por ocupación de territorio, nada más. Pues será por los conflictos que tienen, ¿no? Me imagino. Eso nada más. Yo creo que también Putin es una persona muy autoritaria y como estos países también tuvieron mucho tiempo dictadores y cosas así, están muy acostumbrados a que la democracia no sea tan libre como debería ser, ¿verdad? Zbigniew Brzezinski, el consejero de Seguridad Nacional con Jimmy Carter, dio una pista muy importante sobre la postura de Estados Unidos hacia Rusia.
Es importante que no emerja ningún rival euroasiático que pueda dominar a Eurasia y, en consecuencia, desafiar a Estados Unidos. Uno de los términos que he llegado de huir para hablar de Rusia en los años 90 es Weimar Rusia. Se trata de una referencia a la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando las reparaciones a los aliados y el expolio por parte de estos destruyeron la base económica alemana, crearon hiperinflación y hicieron pedazos el sistema social. La yihad económica contra Rusia era un intento deliberado de convertir a la tambaleante superpotencia en un estado vasallo, un país colonizado tercermundista. Un colonialismo que, oculto bajo las reformas, acabó con las instituciones básicas de la sociedad rusa del siguiente modo. 1. La destrucción del sistema financiero del Estado por medio de un incremento eterno de la pirámide de la deuda estatal, la reducción de la base impositiva, el agravamiento de la crisis de impagos y la desorganización del sistema monetario. 2. La destrucción del potencial científico y tecnológico del país, el final de la colaboración tecnológica dentro de un proceso de privatización masiva y la negativa del gobierno de Yeltsin a mantener cualquier tipo de política científica y técnica industrial o estructural. 3. La venta a países extranjeros de bloques de acciones con las que se podrían controlar las empresas rusas más desarrolladas y de mayor valor tanto en la industria como en la electricidad y las telecomunicaciones. 4. El traspaso a corporaciones transnacionales del derecho de explotación de los depósitos de materias primas más valiosas de Rusia. 5. Establecer el control extranjero sobre el mercado bursátil ruso. Y por fin, 6. Establecer el control extranjero directo sobre el desarrollo de la política económica tanto nacional como extranjera. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente por qué el Estado de Israel es tan odiado por el mundo entero. Yo pienso que a cada uno hay que darle lo suyo y a Palestina había que darle lo suyo. Israel también presiona un poquillo. Yo Israel para nada, yo considero un país muy bueno, donde se ha formado este mundo, ha dado inicio a la religión y todo eso, así que para mí es un país grande, grandísimo. Yo no creo que haya tanta persona en contra de la política de Israel. Israel está defendiendo lo que le parece que es su territorio. Pues me imagino que igual la mala administración de los políticos y eso, será por eso. Cambiamos la perspectiva. Israel, una de las potencias coloniales más brutales en el mundo de hoy. Estamos en el punto cuando el gobierno de los Estados Unidos finalmente se da cuenta que el precio del apoyo a Israel es simplemente demasiado prohibitivo en todo el sentido de la palabra. James, ¿qué opinas? Hace tiempo que es un enorme costo. 900.000 millones gastaron para destruir Irak. Ahora han perdido 1.000 millones en comercio petrolero con Irán. El problema no es el costo, el problema es el poder que Israel tiene dentro de Estados Unidos. Si uno analiza los principales asesores y políticos involucrados en la política del Medio Oriente norteamericano, todos están sometidos a Israel o activamente partidarios de Israel. Entonces, el costo cae sobre los ciudadanos norteamericanos que pagan los impuestos y los beneficios son Israel, que tiene una fuerza armada de Estados Unidos eliminando sus adversarios. Adversario significa países y movimientos que se oponen a la anexión del territorio palestino. Cualquier país que se opone a Israel en esta política colonialista está blanco de los políticos norteamericanos.
Yo hice una investigación sobre los recursos que tiene la fuerza sionista en Estados Unidos y en efectivos en materiales que tiene Israel, 26.000 millones, empleados 171.000 empleados tiempo completo trabajando por los grupos pro-israelitas en Estados Unidos. Tenemos una fuerza de multimillonarios como Adelson, que está preparado a gastar más de 200 millones comprando políticos. Entonces, tenemos una política de colonización de los Estados Unidos por las fuerzas pro-Israel que dictan a partir del dinero, no el voto, porque el voto pro-sionista en Estados Unidos efectivamente representa 2% de la población, pero en términos de financiamiento, más del 60% del Partido Demócrata está financiado por los sionistas y más de 45% del Partido Republicano. Entonces tenemos una situación idiosincrática donde un pequeño país como Israel domina un país imperial como Estados Unidos a partir de una quinta columna interna efectiva, abierta, pública, con sus fondos y orientaciones documentados. Colombia se destaca como baluarte de los intereses imperiales estadounidenses. ¿Por qué Colombia ha sido capaz de resistir a tantos cambios sociales que se han extendido a otras naciones de América Latina? James, ¿qué opinas? Porque la oligarquía, aliado con los narcotraficantes, organizaron miles de paramilitares y lanzaron una guerra sucia, matando cientos de miles de personas, movimientos campesinos, sindicalistas, periodistas, y bloqueando cualquier proceso electoral y popular que podría reformar el sistema. La militarización, gracias a Plan Colombia, donde Colombia recibió 6.000 millones a partir del año 2001, financió el terrorismo del Estado que elimina las posibilidades de un cambio democrático electoral. El periodo de Uribe resulta que más de 2.000 sindicalistas asesinados. No sabemos exactamente cuántos campesinos desocupados y activistas. Es un Estado terrorista que utiliza la fachada electoral de legitimizar uno y otro sector de la oligarquía. Es comparable al terror en Argentina de los años 76 a 81, pero diferente en el sentido que no termina. Es que en Argentina mataron 30.000, pero en Colombia una cifra múltiple de eso. Entonces el terrorismo han eliminado la opción electoral, la represión indiscriminada han debilitado los movimientos sociales y forzaron la oposición a reagrupar en clandestinidad o sumir a la fuerza insurgente. El cinismo del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, es flagrante. Él dijo: una cosa es el respeto a las ideas ajenas y otra, muy diferente, la complicidad con los criminales. En Alemania, Italia, España, Francia y Chile, los movimientos fascistas también empezaron como pequeños grupos terroristas que obtuvieron el respaldo financiero de la élite capitalista debido a su violencia contra las organizaciones de la clase obrera y de las instituciones democráticas.
El Estado nazi fue creado por los mismos intereses oligárquicos, económicos y políticos que controlan hoy en día lo que llamamos medios de comunicación masivos y televisión. Olvídense de la historia que ha visto en la televisión que cuentan cómo llegó Hitler al poder. Le despejaron el camino los mismísimos oligarcas que se sirven de los lavacerebros que programan hoy su paría. Por eso, al ver las noticias en los medios de propaganda masivos como la CNN, Fox, la BBC y compañía, uno hasta podría tener la sensación de que el levantamiento supuestamente popular en Ucrania y Venezuela cuenta con el apoyo de todo el país, cuando en realidad solamente cuenta con sectores radicales violentos y una pequeñísima parte de la población que no se dan cuenta cómo están siendo manipulados descaradamente por la élite. Ya en diciembre del año 2008, James Petrus era uno de los primeros periodistas en declarar que la elección de Barack Obama es la elección del mayor estafador de la historia reciente. ¿Cómo acertaste con tanta precisión sobre el estafador de Obama? Porque desde el comienzo de su campaña presidencial traicionó a sus apoyantes en su carrera anterior. Hay un predicador en Chicago que era su principal asesor en la organización de las comunidades negras. El momento que Obama recibe el respaldo de los sionistas, descarta este predicador tan influyente. Y lo mismo con otros sectores progresistas, liberales, que en un momento ayudaron a Obama a subir la escalera. El momento que él empieza a consultar con Wall Street, con los principales financistas, los principales apoyantes de Israel, han dejado eso. Hay una gran brecha entre el discurso y la práctica de Obama, que era evidente en los años 2008, 2009, pero mucha gente se autoengaña. Pensaban que era un negro progresista, un negro que podría articular las exigencias, un tipo de Menem, un demagogo populista, pero con la cabeza orientada por los grandes capitales y la política imperialista. Yo no tenía ninguna duda desde el comienzo que él era un gran estafador. Él lo llamó así, el estafador más grande de la historia, porque la brecha entre las promesas y los vínculos económicos y políticos es enorme. Constante, por ejemplo, un hecho muy evidente, nombrando el ministro de Defensa de Bush como su principal ministro de Defensa en su propio régimen. La primera cosa que hace es consultar con Wall Street cómo canalizar cientos de miles y millones a salvar los bancos y abandonando los que están atasados en sus hipotecas. Era muy evidente, pero el nivel de autoengaño en el mundo, por tanto el doble discurso como la persona genial, apoyante de deportes, un tocador de la guitarra, un hombre simpático, confunden la personalidad con la política de clase. Hoy hablamos con James Petrus, profesor emeritus de la Universidad de Binghamton y autor de más de 60 libros. James, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel, era un gran placer participar en esta conversación. Ojalá que continuemos en el futuro. Mientras estoy haciendo este nuevo capítulo de Desde la Sombra, el mundo se está enfrentando a un cataclismo sin precedentes en los anales de la historia. Los círculos de la élite del poder de Estados Unidos son literalmente un imperio con pies de barro que se está hundiendo. Caracas, Kiev, Bangkok, Kharkov, Roma, Venecia, Barcelona, París.
Tenemos que contextualizar los acontecimientos para que tengan algún tipo de significado. Y es precisamente esa insistencia en el significado lo que ha asolado el realismo desde el principio y llevado a la confrontación entre este mundo y el universo paralelo de humo y espejos. Y en medio de esa confrontación, recorriendo el laberinto de cultos entre lo que es actualidad y lo que son conspiraciones marginales y sus personajes pintorescos de su mundo, un abismo de la política por otros medios, ya sea el control mental, lo oculto, las sociedades secretas, las poderosas organizaciones privadas, las fundaciones, las agencias de inteligencia, soplones prescindibles y lacayos baratos, y una nueva hermandad enterrada en vida de una generación perdida y sin futuro, vestidos de viejas fatigas militares, cascos prestados de sus abuelos de la época de la Segunda Guerra Mundial, trapos para cubrirse la cara y un cóctel Molotov. Hemos conocido al enemigo y somos nosotros. Luces, cámara, acción. ¡Pah! A una explosión. Se abre la tumba, pero en lugar de seres macabros, en presencia de la verdad tan solo surgen flores. Soy Daniel Stullen. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.